Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi tema va a ser urgencias oncológicas. Esto es una continuidad de lo que el doctor Jesús Montemayor empezó. Es algo que parte frecuentemente, es como nos llegan los pacientes de primera vez, que no quisiéramos que nos llegaran, pero sabemos que estamos enfrentando tipos de cáncer de crecimiento rápido, que son los más frecuentes. Entonces, pues a veces sí necesitamos también saber detectar la urgencia, estabilizar al paciente antes de iniciar el tratamiento como tal, propiamente de quimioterapia, y tener al paciente lo más estable posible, pues para disminuir las complicaciones. Me da mucho gusto ver el auditorio lleno, realmente es algo muy satisfactorio cuando la licenciada Julia nos hizo la invitación, pues nosotros no conocemos, ¿verdad? Mucho el movimiento de acá de Reynosa, Río Bravo, de Azordal, la frontera, porque pues, no estamos viviendo acá, aunque somos de acá. Pero bueno, vi que venimos de Ciudad Victoria, la doctora Lilia y yo, y pues nos da mucho gusto este evento, ver caras, amigos, colegas que ya habíamos tenido oportunidad, hasta un estudiante, un ex estudiante por aquí, ya me enteré que está haciendo pediatría, volver a ver a caras conocidas. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, el curso está dirigido a primer nivel, pero tengo entendido que también hay personal de urgencias, ¿sí? Urgenciólogos o pediatras que estén en el área de urgencias por aquí. También médicos de primer contacto, pediatras por aquí, pediatras en la residencia, también los tenemos. Médicos generales. Tenemos parte administrativa, digo, presentamos a las autoridades, pero algún administrativo por aquí, que también es importante que sepan de esto, sensibilizar a todo el hospital de las necesidades que se tienen con estos pacientes. Y también, pues, que bueno, no son los más frecuentes, ¿verdad? Siempre hay patologías más frecuentes, pero en cierta forma estos pues ponen en riesgo la vida, ¿verdad? Desde que sabemos el diagnóstico ya sabemos que estamos a contratiempo y que si no hacemos nada o aunque hagamos muchas cosas, el paciente tiene el riesgo de perder la vida. Y esto es algo que es parte de estas pláticas, concientizar en que necesitamos conocer, atender la urgencia, estabilizar para así poder empezar nuestro tratamiento curativo, ¿verdad? No solamente el soporte. Muy bien, vamos a empezar con urgencias hemato-oncológicas y entonces el reconocimiento oportuno de las probables complicaciones que se pueden presentar en un niño con cáncer al diagnóstico o durante su tratamiento. Sí, las urgencias siempre van a estar presentes en nuestros pacientes, no solamente es cuando lo diagnosticamos, no, también puede ser porque el paciente recae, puede que la enfermedad regresó y otra vez se están presentando síntomas de alarma o que en el tratamiento, pues también sabemos que tenemos complicaciones asociadas a la toxicidad. Muy bien, ahorita, actualmente, el cáncer infantil representa el 5% de las patologías malignas. Entonces, realmente no es tan frecuente el cáncer en niños como en los adultos, más sin embargo, nuestra población pediátrica pues tiene una expectativa de vida mucho mayor. Entonces, aunque somos poquitos, esos niños merecen la calidad de atención, que todos sepamos qué hacer. Si no tengo el recurso donde estoy, en mi consultorio, en un centro de salud, saber a dónde referirlos. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro, corre riesgo. ¿Okay? La urgencia, pues, es toda aquella situación que implica el riesgo de la vida. ¿Sí? Si ya sabemos que el paciente tiene un diagnóstico de cáncer o está en sospecha de cáncer, el paciente tiene riesgo de fallecer por la misma enfermedad. Ahora, aunada a una urgencia, pues nos disminuye nuestra sobrevida. ¿Okay? Que también tenemos que estar bien enfocados es que el paciente dice, bueno, fallece de cáncer y va a fallecer, o sea, no solamente fallece de cáncer, fallece de complicaciones asociadas, fallece de urgencias, fallece de infecciones, fallece porque abandona el tratamiento. Entonces, si nosotros empezamos a disminuir todas estas complicaciones, empezamos a aumentar la sobrevida. A lo mejor yo no soy el médico que le va a dar la quimioterapia, porque ya la quimioterapia pues ya la da un oncólogo, un hematólogo, pero sí soy quien le resuelve la vida en este momento. Le detecté
el potasio elevado, le detecté la falla renal, le detecté la obstrucción de vía aérea. Entonces, la urgencia sigue siendo una urgencia y la urgencia nos corresponde a todos, ¿verdad? Así como dice el doctor, yo ando en todos lados, pues en todos lados va a haber una urgencia. No solamente nos va a llegar el paciente en urgencias, puede ser en la misma sala. Muy bien. Eso es lo que ya mencioné, ¿verdad? Puede ser un dato inicial de progresión del padecimiento o consecuencia del tratamiento. Así que durante el inicio en el diagnóstico y durante todo el tratamiento, el paciente puede tener una urgencia oncológica. Lo vamos a clasificar de acuerdo como que a grupos, urgencias cardiotorácicas, neurológicas, hematológicas o metabólicas. En las urgencias cardiotorácicas, bueno, esto es algo que ya comentó, que dio una introducción el doctor Jesús, son aquellas masas que se encuentran en el tórax, dentro del tórax, y que nos hacen una ocupación del espacio. ¿Qué tenemos en el tórax? Pues el pulmón, el corazón, y bueno, nos van a dar síntomas de obstrucción. ¿Ok? Aquí tenemos el síndrome de vena cava superior y el síndrome de mediastino superior. ¿Dónde está esa masa que es el crecimiento anormal de los ganglios del timo? Depende si es el mediastino anterior, que es lo más frecuente, o en el corazón trae un derrame, algo, algo dentro del mediastino medio, y bueno, va a causar compresión, obstrucción, trombosis de la vena cava superior. ¿Y qué va a pasar? La vena cava superior es nuestro drenaje de la cabeza. ¿Sí? El paciente va a tener presión facial, cefalea, ingurgitación de las venas del cuello. Si la compresión llega a estar en el mediastino superior, pues nos va a obstruir, ¿sí? La entrada o salida a lo que tenemos en el tórax, ¿verdad? ¿Y qué hay ahí? La vía aérea. Entonces, esa masa que está creciendo, que la podemos sospechar en un paciente que ya sabemos que puede tener, entonces nos va a disminuir el tiempo de diagnosticar. ¿Ok? Esa masa mediastinal, que es la más común, es en los linfomas no Hodgkin, en los Hodgkin, en las leucemias, nos obstruye el drenaje venoso de la cabeza, que es la vena cava superior, se encuentra en un lugar no distendible, ¿verdad? O sea, tenemos esta obstrucción aquí dentro del tórax, no tenemos esa masa a donde ese pulmón pueda compensar, esa tráquea pueda seguir compensando la desviación, y bueno, también estamos rodeados de ganglios linfáticos y el timo, que pues es prácticamente donde está el crecimiento. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a pasar cuando tenemos obstrucción de la vía aérea a un nivel prácticamente de la tráquea ya intratorácico? Disnea, tos, plétora facial o cianosis por el retorno venoso obstruido, distensión de venas cervicales, sibilancias, estertores, derames pericáricos o ya un signos o síntomas de retención de CO2 como cefalea, letargia, confusión o síncope. Sí, es una urgencia, ¿sí? ¿Qué hacemos en urgencias? Es primero el ABC, o sea, siempre va a ser la vía aérea, está respirando la circulación. Seguimos con esa misma metodología. Lo que hacemos de una forma sistematizada es menos probable que se nos vaya a pasar desapercibido. Entonces, pues bueno, también decimos, híjole, un niño que llega con disnea, que llega con tos, que trae sibilancias, pues lo primero que pienso es una infección de vías respiratorias, ¿verdad? O sea, es lo más frecuente, estoy de acuerdo. Pero ¿qué hacemos? Pues empezamos tratamiento, broncodilatador, si requiere de antibiótico, lo voy a revalorar. Prácticamente un niño con dificultad respiratoria es un niño que no va a mejorar en una hora y ya se le resolvió todo su síntoma respiratorio. Es un niño que tengo que revalorar, o si la dificultad respiratoria es tan importante, pues lo tengo que dejar, por lo menos en urgencias, en observación. O si lo viene el consultorio, pues vamos a tomarle una radiografía, ¿verdad? Para ver si se puede ir a su casa o requiere dejarlo en observación continua. ¿Qué hacemos? ¿Sí? A lo mejor, bueno, no tiene tanta dificultad, inició un tratamiento, lo estoy revalorando en 24, 48 horas, dependiendo de cómo lo veo, pero no mejora. ¿Sí? Es el paciente que no mejora, el paciente que se le van agregando más síntomas que ya no coinciden con la enfermedad con la que inicié, que le di el tratamiento y le dieron el tratamiento oportuno, como decía la receta, las nebulizaciones, no mejoró, ¿verdad? Entonces, algo más está pasando. Por lo menos, ¿qué le vamos a hacer? Pues tomarle una radiografía de tórax. El paciente que sigue con dificultad respiratoria merece una radiografía de tórax. Ahora bien, digo, cuando nos enfrentamos a esto, decimos, ah, caray, es totalmente anormal. Si esto es una masa en mediastino, aquí, por ejemplo, tenemos toda esta masa, de hecho es un paciente actual,
¿Qué vamos a valorar? La vía aérea, siempre vemos que si la tráquea está central, ¿verdad? Que si la radiografía está rotada o no. Finalmente, al ver esto, sabemos, no sé qué sea, pero no está bien. Que si es el timo, es el corazón, es el pericardio, no lo sé, pero esto no debe estar ahí, está obstruyendo la vía aérea y muy probablemente por eso tengo esas sibilancias que no mejoraron el tratamiento broncodilatador. Y acá podemos, si seguimos la tráquea, la vía aérea, bien, se va totalmente por un lado, ¿sí? Si la vemos acá, de estar central, que aquí no está tan central y decimos, bueno, está rotada, el niño no se dejó. Bueno, pues hay cosas que de plano, por más rotada que esté la radiografía, esa tráquea está totalmente despensada. ¿Ok? Entonces, pues sí, leer la radiografía como leemos todas las radiografías, ¿verdad? Buscar siempre que la tráquea esté central, buscar si hay algo que está obstruyendo la vía aérea o una masa que definitivamente no debe de estar ahí y que sea la causa de esas sibilancias, de esa dificultad respiratoria que no está mejorando. ¿Sí? Siempre saber que lo que no está mejorando, que yo estoy seguro que le di el tratamiento como debe ser, algo más está pasando y tengo que confirmar esa vía aérea. En cuanto a lo de vena cava superior, pues no tengo una forma de valorar con una radiografía esa ingurgitación o plétora facial, pero si estoy viendo esto, también voy a empezar a ver que tiene probablemente edema facial, plétora, ingurgitación, por la obstrucción del retorno venoso de la cabeza. Okay. Seguimos, ABC, siempre. Es lo que hacemos en urgencias, es lo que hacemos como pediatras, como médicos generales, vía aérea, está respirando la circulación. ¿Qué tengo que hacer? Le estoy viendo esa masa. Pues lo que quiero es que el niño siga dormido, despierto, respirando con la vía aérea o sea, lo más despejada posible, ¿verdad? Lo pongo en posición semifable. Así ya la masa no hace un efecto de peso contra nuestros pulmones. Si requiere oxígeno, obviamente, si trae disnea, quiero ver cuánto está saturando. Si requiere oxígeno, le damos oxígeno y mantener al paciente tranquilo, pues que lo más tranquilo y mantenernos tranquilos nosotros al ver esto, porque tenemos que apoyarlo y mandarlo a donde se le vaya a dar una atención oportuna. Ya que si le voy a dar radioterapia, quimioterapia, hay que realizar un diagnóstico definitivo, pero cuando detecto nomás el mediastino, se convierte en una urgencia. Es una urgencia oncológica. No es un paciente que puede ir a casa. Lo tengo que atender porque esto va a repercutir en la sobrevida del paciente. Que es también bien importante. El paciente, decimos, bueno, que se mantenga tranquilo, es atención ya intrahospitalaria. ¿Ok? Esto es bien, bien importante, que estos pacientes obviamente tienen que acudir a urgencias. Por otra parte, tenemos las urgencias neurológicas. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si esa masa que está creciendo? Fíjense, yo no sé exactamente cuál sea la célula que le está creciendo. Simplemente estamos detectando signos y síntomas de alarma que se convierten en una urgencia. ¿Ok? Todavía no sé qué tiene, pero el paciente puede empezar también con alteraciones neurológicas. Aquí las definimos como un síndrome de compresión medular o aumento con una tumoración en cráneo, un aumento de la presión intracraneal, ¿verdad? Entonces, tenemos el síndrome de compresión medular, que es un tumor, un crecimiento anormal que compromete la médula espinal a cualquier nivel, ¿sí? Algo está pasando, el paciente, en cierta forma, puede empezar a presentar datos neurológicos que, a diferencia del adulto, el niño tiene más posibilidades de recuperar la función. ¿Qué decimos? Bueno, es el niño que ya caminaba y dejó de caminar. Es el niño que hacía muchas actividades físicas y ahora ya no las quiere hacer. Y aparte refiere dolor. O se le está durmiendo la piernita, está claudicando, está perdiendo el equilibrio. ¿Ok? Puede llegar hasta el no controlar los esfínteres, que ya los controlaba, ¿verdad? Son datos neurológicos. El niño son datos que tenemos que valorar. Tenemos una cantidad larga de cuáles serían las opciones. Yo como urgencia no sé exactamente cuál va a ser porque necesito que la biopsia era de la extensión, el patólogo que me reporta, pero esa lesión, esa compresión, ese tumor que me está obstruyendo la médula espinal me está dando una urgencia que la tengo que atender. La descompresión es lo más importante que se tuviera que hacer. Y bueno, ya después de definirle la patología de base, pues eso ya es parte de la valoración subsecuente. ¿Cuál es el signo síntoma más frecuente? Es el dolor.
¿sí? Y casi es un dolor que no aparece de forma súbita y que ya tiene hasta 6 meses de estar presente, que se dio analgésico, que no mejoró, que se escaló, que se dio con horario. Un dolor que no mejora y en el niño y que aparte está perdiendo la función, pues prácticamente requiere más atención, ¿verdad? Requiere ese estudio de imagen. El 80% del dolor se presenta en el área donde se está presentando esa compresión, debilidad, alteraciones sensoriales o parestesias, paraplegia, cuadriplegia. Cualquier dato neurológico podemos decir, no tiene que ser uno, y no tienen que ser todos. Con uno que tengamos, tenemos dolor, pérdida de la función y nos está dando alteraciones sensoriales o parestesias. Con eso ya tengo que estar sospechando que algo puede estar pasando a nivel de esta médula espinal. ¿Ok? Y bueno, eso ya es un estudio de imagen y aquí se ve, es una tumoración que prácticamente está destrozando, comprimiendo la médula y destrozando las vértebras, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto ya es un estudio de imagen, pero lo tengo que sospechar. No a todos los niños les vamos a mandar a una resonancia, ¿verdad? Para ver si tuviera una masa compresiva. No, no siempre es la primera opción, pero sí es la primera opción cuando el paciente no mejora, ¿sí? Un niño que se queja de dolor es un niño que hay que ponerle atención. Ya para que el niño deje de jugar, para que el niño deje de hacer sus actividades, pues realmente le está doliendo. Aquí la compresión medular pues se vuelve una urgencia que debemos atender, debe iniciarse según la rapidez de evolución. El tratamiento pues es antiinflamatorio, aquellos que están en urgencia sabemos que esas compresiones, pues el primer tratamiento es el antiinflamatorio, en este caso la dexametasona. Ya en tercer nivel veremos que hacer el diagnóstico definitivo, si requiere radioterapia, si requiere descompresión quirúrgica, si requiere quimioterapia, pero bueno, de inicio es detectarla, saber que no mejoró, saber que podemos dar un esteroide. Casi siempre cuando estamos detectando ya una tumoración, pues estamos buscando la referencia o quién en el hospital tiene más experiencia para que nos asesore, ¿sí? Son pacientes multidisciplinarios, ¿sí? Una persona no resolvemos nada. Necesitamos todo un equipo del hospital. En donde estemos en el hospital, detectamos algo así, sospechamos. A veces el paciente vino por otra cosa, ¿verdad? Y de repente decimos, oye, pues también trae esto y no mejoró. Pues no es el padecimiento por el que llegó, pero estamos detectándolo. Pues todos tenemos ese compromiso de aportar a estos diagnósticos. Por otra parte, si el tumor está creciendo dentro de nuestro cráneo, ¿qué va a pasar? Pasa lo mismo que en el síndrome del tórax. No tenemos a dónde expandernos y vamos a empezar a tener datos de hipertensión intracraneal. Los niños más chiquitos que todavía tienen la fontanela, no tienen cerrado su cráneo, pues obviamente puede ser que tengan esa expansión, ¿verdad? Pero la fontanela se abomba, ¿sí? Y también puede, ya los niños que no tienen ya las fontanelas cerradas, pues obviamente sí nos van a dar más datos de hipertensión intracraneal. Principalmente, pues pueden ser en tumores de fosa posterior o tercer ventrículo, que finalmente es una obstrucción también del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Esos ventrículos pues van a estar obstruidos, ese líquido se sigue produciendo y el líquido cefalorraquídeo pues está aumentando la presión intracraneal. ¿Ok? El diagnóstico es clínico, lo tengo que sospechar. No le estamos haciendo TACs y resonancias a todos los niños que tienen un episodio de vómito. En la radiografía no nos va a ayudar. ¿Ok? Y bueno, siempre tendríamos que confirmar ese estudio de imagen, saber que podemos hacer cosas para disminuir esa presión intracraneal, como el uso de dexametasona, y bueno, ya vendrán cosas quirúrgicas, ¿verdad? Como una derivación ventriculoperitoneal, una ventriculostomía. Pero ¿cómo se presenta este niño? ¿Cómo lo voy a sospechar? Pues bueno, tenemos cefalea, vómito, papiloedema, cambios en la conducta, alteraciones en la marcha, alteraciones visuales, alteraciones de los pares craneales. Ver a un niño con tosis, parálisis facial, pues no es lo normal, ¿verdad? Un estrabismo que no tenía, un estrabismo en un niño de 8 años, dices, pues no le da, algo está pasando, es un dato neurológico de un par craneal, ¿ok? También, pues bueno, el papiledema a veces no siempre coopera en los niños, pero bueno, cefalea, vómito, cambios en la conducta, el niño ya no quiere comer, se la pasa dormido, dejó de hacer sus actividades. Todos esos cambios de conducta en los niños sí nos deben de llamar la atención, ¿sí? Y obviamente el paciente va a traer algo más, ¿verdad? Que no mejora el tratamiento habitual de un paracetamol, de un ibuprofeno, no puede tolerar la viola, pues es el paciente que requiere muy probablemente un estudio de imagen. Seguimos con las urgencias hematológicas. Aquí vamos a ver
propiamente la hiperleucocitosis, anemia, trombocitopenia y fiebre y neutropenia. De la hiperleucocitosis es parte de lo que a veces esperamos que se presente, sobre todo en las leucemias, ¿verdad? Un paciente que tiene más de 100,000 leucocitos es una hiperleucocitosis, esa es la definición. Más sin embargo, el paciente con leucemia o linfoma sabemos que trae una carga tumoral, probablemente circulando en torrente sanguíneo o está infiltrado, ¿verdad? Ganglios, hígado, vaso, a veces hasta la piel, las encías. Muy bien. Está presente en las leucemias agudas, leucemias mieloides, granulocítica crónica. Las leucemias serían nuestro principal sospecha. Esta hiperleucocitosis es como la biometría que nos enseñó el doctor Jesús de 354,000 leucocitos. Eso es totalmente anormal, ¿verdad? Mi primero es una leucemia, aunque el niño puede venir asintomático, ¿sí? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se convierte en una urgencia? Porque de tener un torrente sanguíneo, ¿verdad? Está fluida la sangre pasando por todos los capilares sin hacer obstrucción. ¿Qué va a pasar cuando tenemos 10, 20, 30 veces más células de las que debemos de tener? Acuérdense, si el hematocrito era aproximadamente el 45%, ahora traigo 300 leucocitos circulando, ¿a cuánto me lleva ese hematocrito? Sí, no propiamente nada más célula roja, sino todo ese paquete de leucocitos. Aparte se vuelven viscosos. Los leucocitos para eso están, para estar con una adherencia entre uno y otro, migrar hacia sitios y deberían de pasar por los capilares sin estar en estasis, sin atorarse. Ahora bien, ¿dónde se puede atorar ese leucocito, esa gran cantidad? ¿Dónde se va a enlentecer? Pues en aquellos capilares donde son las más chiquitos, ¿verdad? Que son la unión de la arteria y la vena. Sistema nervioso central, la retina, el riñón, el pulmón. ¿Qué va a pasar con esa estasis? Ya no está ni oxigenando ni circulando. Entonces se convierte ya prácticamente en una trombosis y en una alteración de daño al endotelio y hasta nos puede dar hemorragia porque ya no hay una buena redistribución de plaquetas ni de factores de coagulación. ¿Puede ser asintomático? Así es, que no le creemos, decimos es un laboratoriazo, ¿cómo va a traer 300 leucocitos y el niño caminando, verdad? No le duele nada. Pero si empezamos a preguntar, sí ha traído cefalea, sí de repente como que no escucha bien y todo, y te empiezan a decir datos que, bueno, se relacionan con la estasis. ¿Qué nos va a sacar de duda a veces? Que no le queremos en la biometría, nos dice, no, le vamos a repetir, te vas a ver el frotis. Y ya ves el frotis, como hematólogos, dice, sí los trae, ¿verdad? Y no me voy a esperar otra biometría, ya estoy viendo que tiene hiperleucocitosis. ¿Ok? Puede llegar hasta tener crisis convulsivas, dificultad respiratoria. Imagínense todos esos capilares alveolares obstruidos. Pues no hay un intercambio. ¿Sí? No hay no hay cómo salgan del pulmón, ahí están atorados. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Pues como siempre, la historia clínica, el examen físico, la biometría hemática nos va a sacar de la duda si estamos sospechando. Vean todo lo demás, si estoy pensando en hiperleucocitosis o estoy viendo hiperleucocitosis, directamente me voy a síndrome de lisis tumoral, o sea, son dos cosas que vienen de la mano. Ver cómo está funcionando el riñón y ver si hay un órgano ya afectado, ¿verdad? Si tiene leucostasis, por ejemplo, en pulmón, trae disnea, pues le checo la saturación, le pongo oxígeno. Sí, si está dejando de orinar, veo si lo tengo que hidratar, si es su estado de hidratación. ¿Ok? Entonces tenemos que ir valorando ese dato para disminuir la hiperviscosidad que tiene el paciente. Ahora bien, esta hiperleucocitosis nos lleva a la alteración metabólica, que es el síndrome de lisis tumoral, junto con su falla renal, falla respiratoria o hemorragia, ¿verdad? Traer tantos glóbulos blancos circulando también nos altera la hemostasis. Muy bien, el tratamiento ya segundo o tercer nivel. ¿Por qué? Porque tiene que estar en urgencias. El paciente debe de manejarse en un hospital. ¿Cómo empezamos el tratamiento? Pues bueno, debemos de saber que si tiene alguna complicación asociada, casi siempre el paciente tiene una evolución que no ha estado comiendo bien, se ha sentido mal, el estado de hidratación, ¿sí? Tanto el estado de hidratación como corregir todo el soporte transfusional van de la mano. Primero, casi siempre hidratamos para tratar de expandir un poquito, disminuir la hiperviscosidad, después transfundimos o transfundimos. Depende de lo que tengamos a la mano, lo que estemos viendo, pero va aparte que prácticamente es un manejo dinámico. Mantener las plaquetas arriba de 50,000 y bueno, ya sería muy padre tener una leucoféresis, así como donamos sangre por aféresis, sería sacar esos leucocitos por aféresis. Pero si el paciente no está bien o no tenemos acceso, se hace todo con tratamiento intravenoso, hidratación y
tratar de valorar las complicaciones. Muy bien, empezamos con la hiperhidratación a 3000. Nosotros, ¿cuánto le andamos poniendo a los niños? 1500, 2000, pero aquí usamos la hiperhidratación. Quiero llevar a ese paciente a que tenga más líquido intravascular para disminuir ese choque de los leucocitos y esa estasis venosa que nos está complicando, ¿verdad? La alcalinización en algún momento se recomendaba, ahorita no se recomienda, y lo que se recomienda es el alopurinol, si es que estamos documentando que tiene el ácido úrico elevado. Ya el doctor Jesús explicó por qué se nos eleva el ácido úrico, y bueno, la forma de evitar la precipitación de los cristales es el alopurinol. Muy bien. Y bueno, disminuir la cuenta de leucocitos por leucoféresis o ya iniciar la quimioterapia, ¿verdad? A lo mejor ese paciente ya le estamos haciendo el aspirado o obtengo la muestra con esos 300,000 leucos y con eso me voy porque tengo que atender la urgencia. También la anemia se considera una urgencia, aunque sabemos, y a veces nos estresa un 10, un 11 hemoglobina, pues realmente los cambios hemodinámicos de un paciente que no tiene una hemoglobina normal se presentan cuando tenemos menos de 7 gramos por decilitro. Las transfusiones, recordar que son parte del tratamiento de soporte, ¿sí? No son curativas, son parte del tratamiento, pero las debemos de atender y debemos de valorar qué voy a hacer primero. Por ejemplo, en la hiperleucocitosis, si lo voy a hidratar o lo voy a transfundir, como quiera. Si veo a un niño con 5 hemoglobinas sin diagnóstico, pues obviamente le estoy mandando ya la solicitud a banco de sangre, ¿verdad? Ahí guárdenmela, muy probablemente la voy a usar mientras estoy atendiendo la urgencia y ya la solicitaremos. Hay cosas que nos vamos a tener que estar adelantando. Lo mismo que mencionó el doctor, la transfusión no me va a modificar el aspirado. La meta a alcanzar con la transfusión de concentrado eritrocitario es alcanzar la estabilidad hemodinámica. Tampoco tengo que supertransfundir o hipertransfundir al paciente. Y bueno, la dosis que usamos de concentrado eritrocitario en pediatría es de 5 a 15 mililitros por kilo de peso. La trombocitopenia, pues es otra urgencia, ¿verdad? A veces vemos 120, 100,000, 80,000 plaquetas. Si el paciente no está sangrando, ok, si tiene, no tengo que hacer una intervención, solamente la tengo que vigilar. Pero si tengo un paciente con 50,000 plaquetas o menos y está sangrando, ahí sí está indicado transfundir. Otra urgencia oncológica que la podemos ver más bien en todos los pacientes, yo creo que es la más frecuente, es la fiebre y la neutropenia. Ya cuando el paciente está en tratamiento, la quimioterapia tiene un efecto que queremos que tenga sobre el tumor o sobre la leucemia, pero sabemos que también va a afectar a otras células que están en constante crecimiento, ¿verdad? Un recambio, como son las células sanguíneas. Sí puede ser un tumor sólido, con la quimioterapia se me va a depletar. Entonces, estos pacientes pasan por periodos de neutropenia, ¿ok? ¿Y qué va a pasar si tiene neutropenia y tiene fiebre? Pues se convierte en una urgencia oncológica. ¿Por qué? Porque este paciente no tiene con qué responder hacia una infección trivial, ¿verdad? Hacia una caries, hacia un absceso en piel. Entonces tenemos que apoyarlo y esto se maneja dentro del hospital. Nuestros pacientes pues tienen aparte pues hospitalizaciones prolongadas, el tratamiento con quimioterapia, traen un catéter, tienen múltiples factores para que una neutropenia y fiebre no los ponga en riesgo la vida nuevamente. La fiebre, ¿qué tiene que ser? El paciente tiene cuantificada o no la fiebre. Lo siente calientito, pero ya sabemos que el paciente está en quimioterapia, aguas, ¿sí? No necesito tener un 40 de temperatura para poner la atención. Con un pico febril, ese paciente debe ser enviado a urgencias. Si ya tiene diagnóstico de cáncer y está recibiendo quimioterapia, acude a urgencias y a tomarle una biometría hemática. Porque sobre la biometría hemática voy a hacer, es mi parteaguas de qué decisión voy a tomar en el antibiótico. También, si el paciente ya está en malas condiciones, tiene 3, 4 días con fiebre, probablemente ni me voy a esperar a la biometría. Llega a urgencias chocado, veo choque séptico, no ocupo la biometría. Me voy directamente a antibióticos de amplio espectro, dependiendo de los que uso en mi hospital, y con eso empiezo. ¿Por qué? Porque ahora sí, la sepsis me lo pone en riesgo. Sí, la quimioterapia se aplicó muy bien, pero la complicación la tengo que resolver. Si es un paciente que lo vemos estable, que no está séptico, que está hemodinámicamente estable, pido la biometría. ¿Cuánto se tarda? Ya nos dijo el doctor, 1 minuto. La biometría nos va a dar una gran información sobre qué antibiótico utilizar. Si el paciente se debe de quedar en hospital o si el paciente se puede ir. Sí, muy probablemente si se puede, no esté neutropénico y se pueda ir, como quiera le vamos a dar un antibiótico.
¿sí? Pero no el mismo antibiótico que requiere por la vena. Entonces, siempre tomar una decisión basada en cómo está el paciente y basada también en nuestra biometría, que en todos lados tenemos acceso. Muy bien, a esta atención oportuna de la fiebre en un niño con cáncer en tratamiento de quimioterapia le llamamos hora dorada. ¿Por qué? Porque sabemos que esa bacteria, imagínense, se está replicando en un organismo que nadie tiene cómo detenerlo. Tiene libre crecimiento. De ser una infección localizada, se nos vuelve una infección generalizada que pone en riesgo la vida. Esta hora dorada, pues bueno, ¿qué tenemos que cumplir? Fiebre, neutropenia y una neutropenia por debajo de 500 neutrófilos, es cuando más tenemos la probabilidad de desarrollar sepsis, o que el paciente probablemente hoy le puse la quimioterapia y se fue a su casa. Pero si ese niño no tiene neutropenia hoy, por eso le puse la quimioterapia y lo dejé ir a la casa, pero probablemente va a desarrollar neutropenia en las próximas 48, 72 horas, va para adentro, va al hospital, porque esa quimioterapia me lo va a poner neutropénico. Y no me voy a esperar hasta que el paciente ya tenga 2 o 3 días con fiebre y le apareció la neutropenia para dejarlo. Realmente, desde ahí tuve que detectar. Es difícil decir, bueno, ¿qué quimioterapia sí te va a poner neutropénico? ¿Cuál quimioterapia no? Prácticamente todas las quimioterapias tienen un periodo de que te van a poner neutropénico, ¿sí? Entonces, ya nada más decir quimioterapia, fiebre, niño con cáncer, biometría. Así es nuestro algoritmo de pensamiento, rápido y resolutivo, porque en un minuto tenemos la biometría. También a veces tenemos mucho trabajo, pero yo les digo, pues ya tenemos en un minuto, en media hora, ya qué le voy a hacer al paciente, ¿sí? Le pongo su dosis de antibiótico y sigo con mi trabajo, con las demás evoluciones, el hemocultivo, la radiografía, el ultrasonido, pero ya le resolví esa cobertura de antibiótico de amplio espectro, que ya sería el antibiótico que usan en cada institución. Y bueno, esto está basado en guías internacionales, no es algo que nosotros digamos, lo dicen las guías internacionales. Por último, tenemos la alteración metabólica, síndrome de lisis tumoral, ya el doctor Jesús la comentó. Y bueno, es la muerte masiva. Todas esas células, estas 354,000 células las quiero destruir y se van a destruir a veces hasta antes de que yo ponga la quimioterapia. ¿Por qué? Porque son células inestables. Sí, con más razón, cuando inicio la quimioterapia, pues va a haber una destrucción masiva de salir todo lo que está dentro del citoplasma, va a salir hasta la membrana, los ácidos nucleicos y nos va a hacer una alteración metabólica. Hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia que puede llegar hasta la insuficiencia renal aguda y ponernos otra complicación más, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Evitarla. La prevención de síndrome de lisis tumoral. Empiezo la hiperhidratación, empiezo la vigilancia de la biometría, los electrolitos séricos completos, química sanguínea con el ácido úrico, empiezo a hacer medidas preventivas, ¿sí? Prácticamente esos pacientes con diagnóstico o con datos de lisis tumoral, estamos haciendo los electrolitos cada 6 a 8 horas hasta ver hasta dónde suben y que ya estén disminuyendo, ¿verdad? Cuidándoles ese riñón para que no se nos vaya a obstruir. Signos y síntomas, pues bueno, eso es como quiera, son los mismos signos y síntomas. La hipercalemia, la hipocalcemia, hiperfosfatemia, insuficiencia renal, son los mismos datos que nos dan en los restos de cualquier otro niño, ¿sí? Nada más que aquí es un niño que estamos sospechando de cáncer y que tiene un factor bien importante. Pero realmente la hipercalemia en cualquier paciente, hasta en los adultos, nos va a dar arritmias, fibrilaciones, debilidad muscular, debilidades musculorrespiratorias, o sea, son los mismos síntomas. ¿Cómo le voy a hacer para disminuir este potasio, para disminuir el fósforo, para darle tratamiento a la falla renal? Son las mismas medidas que usamos en el resto de los pacientes. Lo único es que este paciente es un paciente dinámico, que no es su única complicación, probablemente tiene más complicaciones. ¿Ok? Entonces, primero es sospechar. La hiperuricemia, los criterios del laboratorio, la hiperfosfatemia, 6.5, hipercalemia mayor de 6, hipocalcemia, el caso corregido menor de 7. La lisis tumoral, realmente valoramos al paciente con estos exámenes que prácticamente siempre tenemos a la mano, cuidar nuestra función renal y obviamente si tiene el paciente cómo está en esa gasometría, si nos cumplen o no criterios para evolucionar hacia una hemodiálisis del espiritual. Muy bien, ¿qué hacemos? Hiperhidratación, ese paciente que tenemos la sospecha
con la pura sospecha de leucemia, linfoma, tumor sólido, hiperleucocitosis, yo ya lo estoy hidratando, ¿sí? Mantener un buen volumen urinario. Si puedo colocarlo en catéter central, mucho mejor. Si no lo tengo, pues 2 vías periféricas. El soporte transfusional, dependiendo si lo requiero o no. Los electrolitos séricos completos, química sanguínea cada 6 horas. El allopurinol en caso de que presente hiperuricemia. No se recomienda la alcalinización de la orina al inicio y el balance de ingresos y egresos. Todo esto lo podemos hacer todos nosotros. Cualquiera de nosotros en donde estemos lo podemos indicar porque no estamos indicando ninguna cosa que no tengamos o que no debamos de tener. Y esto va a mejorar la función renal, va a mejorar el estado del paciente y obviamente, ¿qué queremos? Que el paciente esté estable para nosotros iniciar el abordaje del tumor y el tratamiento curativo. Estas terapias de soporte, estos avances en detectar la urgencia oncológica aportan un porcentaje. Si ahorita nosotros en México y Latinoamérica tenemos un 60% de sobrevida, si decimos atendiendo las urgencias oncológicas, vamos a aumentar un 15%, decir, nuestros niños sobreviven 60, a decir sobreviven 75, creo que es un gran avance. Y es un avance que nos corresponde a todos. También les decía de los administrativos, pues ¿dónde están los administrativos? ¿Verdad? Hay que correr la voz. Esto tenemos que tenerlo, saber lo que lo necesitamos. ¿Qué es antibiótico en urgencias? La radiografía, la hiperhidratación, los exámenes de laboratorio, la biometría, la química sanguínea, lo requerimos como atención primaria, como una atención que va a hacer una diferencia en la sobrevida del paciente. ¿Está bien? Todavía nos falta la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, pero aquí vamos a hacer la diferencia detectando estas urgencias oncológicas que nos corresponden a todos, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Ay, disculpen que me pasó un ratito, pero muchas gracias por su atención.